Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la organización, muchas gracias a Sancho por haberme invitado a estar aquí. La verdad que no conocía nada del proyecto de Futuro Viñador hasta que él me llamó para esta jornada y luego investigando pues me ha parecido una iniciativa muy bonita y que espero que, como el mismo nombre dice, pues tenga futuro. No os voy a aburrir mucho, porque lleváis aquí ya toda la mañana. La verdad que me han encantado además poder estar en las charlas previas porque me han parecido muy buenas, tanto el suelo como las aves. Me ha encantado. El suelo para mí es fundamental, es la base de todo lo que hacemos. Y lo de las aves me ha hecho pensar también en cómo podemos valorizar precisamente, que además puede ser un medio de conseguir conservar esa fauna avícola que tenemos en nuestras parcelas, pues cómo podríamos darle un valor añadido, cómo podríamos tratar de visualizar, ¿no?, todas esas aves que tenemos. Os voy a presentar el Banco de Tierras del Bierzo. La verdad que cuando vine aquí no me di cuenta que igual había gente que no erais de Galicia. La verdad, yo venía a Galicia y presentar el Bierzo en Galicia es un poco ridículo porque yo creo que más o menos todo el mundo lo conoce o todo el mundo sabe perfectamente dónde está, y no traje nada presentando lo que es la comarca, y simplemente, pues para aquellos que no seáis y no os haya sonado, es una comarca que pertenece a Castilla y León, a la comunidad de Castilla y León, pero que es limítrofe aquí con Galicia, que realmente es casi como una continuación de Galicia, o es esa zona de transición entre Galicia y Castilla, y que eso hace que seamos un territorio un poco peculiar precisamente por ese situarnos en terreno castellano, pero tener vinculaciones muy galaicas, tanto en clima, flora, fauna e incluso costumbres y en determinados pueblos incluso en el habla, ¿no? Esa singularidad hace que el Bierzo sea la única comarca reconocida de Castilla y León. Como comarca reconocida me refiero que tiene su ley de comarca. Existen muchas comarcas de la manera popular, digamos, de hablar, pero con ley de comarca solo existe esa en toda Castilla y León, y eso hace que tenga el Consejo Comarcal del Bierzo, que es un órgano administrativo que sería como, para que hagáis una idea, como una pequeña diputación, vamos a decir, ¿no?, para la comarca del Bierzo. Ese Consejo Comarcal del Bierzo es el que puso en marcha este Banco de Tierras, ¿vale? Es el que puso en marcha esta iniciativa del Banco de Tierras del Bierzo, pertenece al Consejo Comarcal con la ayuda de la Diputación Provincial de León, que bueno, pues pone una financiación adicional a la que pone el Consejo Comarcal. Yo, como me presentaba Sancho, precisamente, yo no pertenezco ni al Consejo Comarcal, no soy funcionario ni personal laboral del Consejo Comarcal, sino que yo creo que lo comento porque creo que es una de las bases del éxito del Banco de Tierras, que es una iniciativa pública, pero que se ha apoyado también en el sector privado, y estamos trabajando conjuntamente la Administración, el Consejo Comarcal, con otras entidades privadas, como es la Asociación Berciana de Agricultores, que es una organización agraria de la comarca, y las denominaciones de origen, los sellos de calidad que hay en el Bierzo, que tenemos 7 figuras de calidad, 7 sellos de calidad de diferentes productos. Esto no pasa. Ahora. Bueno, el porqué de crear el banco no me voy a parar mucho porque al final es lo mismo que os contaban aquí en Galicia, porque tenemos el mismo problema: minifundismo, abandono de las propiedades, envejecimiento de la población, pueblos abandonados, etcétera. O sea, al final teníamos el mismo panorama que tenéis aquí en Galicia. Teníamos esas mismas cartas con las que jugar, añadido a una crisis también económica galopante debido a la minería, ya que era una fuente o la fuente principal de movimiento económico en la comarca, venía de la zona del Bierzo Alto, ¿no?, de la zona minera, era la que al final pues movía toda la economía. Cuando las minas se han venido abajo, pues toda la economía del Bierzo se ha venido abajo, y el único sector que ha mantenido el tipo en ese escenario ha sido el sector agroalimentario, ¿no? Entonces, pensando en cómo podíamos revitalizar la comarca, viendo que el sector agroalimentario se mantenía y que paradójicamente más del 60% de la superficie agraria útil de la comarca estaba abandonada, pues fue como surgió lo del banco de tierras. Se analizaron todos los bancos de tierra existentes, entre ellos el de Galicia,
que conocíamos o que buscamos o que vimos en el territorio nacional, viendo un poco sus fortalezas y sus debilidades, qué estaban haciendo, qué no estaban haciendo, qué estaba funcionando, qué no estaba funcionando. Y a partir de ahí se construyó el Banco de Tierras del Bierzo, que empezó en el año 2013. Esto no pasa. Ahí. Bueno, como os digo, pues se fueron analizando un poco todos esos problemas del minifundio. Pues en el Bierzo, para que os hagáis una idea, es exactamente los mismos datos que daba ahora la directora general de aquí de Galicia. Tenemos una superficie media de parcela ridícula. En el cultivo que más superficie tenemos medio es en frutales. Tenemos bastante frutal de pepita, manzana y pera, y ahí es la superficie más grande. Y estamos en torno a los 5.000 metros de media de parcela, que para 5.000 metros dice, bueno, pues ya es una parcela grande, pero cuando estamos hablando de frutales es una ridiculez, porque cada cultivo tiene sus condicionantes y en frutales, pues parcelas muy pequeñitas es todavía más complejo que en otro tipo de cultivos. Intentamos, con el objetivo del Banco de Tierras, es intentar movilizar esa superficie agraria que está abandonada. También tratar de rejuvenecer el sector. Tenemos un sector muy envejecido. Y además tratar de potenciar a los emprendedores, ¿no? E incluso abrir expectativas, y luego os iré comentando más, romper un poco quizás los cultivos que tradicionalmente se estaban haciendo en la comarca. O sea, vamos a potenciar esos cultivos, pero ¿por qué tenemos que estar cerrados esos cultivos? Si tenemos mucha superficie que no se está aprovechando y no hay nadie más que quiera poner pues, más frutales, vamos por poner un ejemplo, ¿por qué no podemos poner otra serie de cultivos, ¿no? Y entonces hemos intentado también innovar e introducir cultivos que creemos que son rentables, que se adaptan al territorio, pero que no se estaban haciendo de manera tradicional, y luego os contaré varios ejemplos que tenemos ya en marcha, que se han puesto en marcha gracias al Banco de Tierras. No solo nos dedicamos al tema de movilizar esas tierras, sino que hemos intentado que el Banco de Tierras sea realmente un ecosistema propio en sí mismo, o sea, que pueda cubrir todas las expectativas del agricultor, y por eso hemos actuado en diferentes campos, como os voy a ir contando, a ver si esto me pasa, que no pasa. Bueno. Entonces, tenemos por una parte la función lógica que podéis entender por un banco de tierras, lo mismo que el de Galicia, es decir, yo tengo una tierra que no cultivo, pues le escribo en el banco de tierras para que si alguien la quiere cultivar, pues la pueda cultivar, ¿vale? Esa es la función básica de cualquier banco de tierras. Perfecto. Eso funciona así también allí. Es un registro, o sea, como también decía aquí la directora en Galicia, no es que tú como propietario cedas esa parcela al banco de tierras o pierdas la propiedad, sino que la inscribes, o sea, es un registro. Tú dices que tú no trabajas esa tierra, no la vas a trabajar y que estás dispuesto a que alguien la pueda aprovechar, ¿vale? En ningún momento pierdes la propiedad. Esto, que puede parecer obvio, fue una de las cosas más difíciles de salvar al principio en los pueblos, con la gente, porque vale, yo tengo la parcela, la tengo a Paulo, la tengo totalmente llena de zarzas, pero es mi parcela. Y eso de que luego venga otro y tal, y perderla y no sé qué, aunque no la estés usando, aunque no te esté generando nada más que gastos, pues es muy complicado, ¿no? Entonces, un primer paso fue hacer ver que era un registro, que la propiedad seguía asegurada, que el propietario de esa parcela va a seguir siempre siendo el propietario de esa parcela, hasta que él quiera venderla, que porque la ceda, la arriende, entre en el banco de tierras, no va a perder esa titularidad. Y aquí sí que fue bueno la parte pública. Cuando los propietarios veían que quien estaba detrás del banco de tierras era el Consejo Comarcal del Bierzo, esas reticencias disminuían un poco porque era una administración pública, ya no era una asociación, una iniciativa privada, etcétera, sino que era una administración. Entonces, bueno, ahí se creían un poco más que no iban a perder la propiedad, ¿no? Entonces ese fue uno de los primeros escollos que hubo que salvar, ¿no? Esa inscripción en el registro, pues primero lo que hicimos para conseguir inscribir parcelas
fue una serie de charlas por casi todos los municipios de la comarca, explicando el funcionamiento, explicando todas estas cosas, buscando que esos propietarios de parcelas pues las pudieran inscribir y las pudiéramos empezar a manejarlas, ¿vale? Todos los servicios que da el Banco de Tierras actualmente son gratuitos, o sea, no se les cobra nada por ninguno de los servicios que os voy a ir contando. Y eso también, bueno, pues en general ha sido algo que lógicamente ha sido bastante bien aceptado. ¿Qué parcelas están inscritas o se están recopilando? Todas las parcelas que tengan un uso agrícola, ganadero o forestal, ¿vale? Siendo parcelas, lo que no queremos son parcelas urbanas, aunque también tenemos alguna parcela urbana que, aunque es urbana en su catalogación urbanística, realmente el uso que le están dando es uso agrícola, ¿vale? Porque hay muchas parcelas alrededor de los pueblos que, aunque vienen ya como urbanas, pues realmente sigue siendo pues una huerta, un prado, etcétera, y eso sí que lo hemos admitido, aunque es una parte menos del 1% del total de las parcelas que están inscritas en el Banco de Tierras, ¿vale? Entonces, cualquiera con una parcela agrícola, ganadera o forestal se podía inscribir. Y aparte también pues se está gestionando las edificaciones que puedan tener esas parcelas. Parcelas que tienen naves, pues esas naves también están siendo gestionadas dentro del Banco de Tierras. Vale. Como os decía, por un lado está la intermediación, o sea, tú como propietario pones tu parcela ahí, y yo, que soy una persona que estoy buscando fincas, pues me acerco al Banco de Tierras y veo qué posibilidades hay. Cuento mi proyecto, pues mira, yo tengo viñedo y necesito aumentar mi superficie en esta zona, ¿no? En ese momento pues se busca qué parcelas de viñedo puede haber en esa zona que están dentro del Banco de Tierras, se visitan con el demandante, se ve, y cuando el demandante ve una de esas parcelas que le puede gustar, pues ya es cuando se pasa a la parte administrativa de hacer los contratos, etcétera. Puede ser en cesión gratuita, que de hecho el 80% de las cesiones que hay, o sea, ahora mismo del movimiento de tierras que hay en el Banco de Tierras del Bierzo, son cesiones gratuitas, es decir, no hay un arrendamiento, no hay un pago anual de alquiler, sino que simplemente se pagan los gastos de esa parcela. Si son de regadío, pues lo que les cuesta el riego, o el IBI de rústica, o sea, el gasto que tenga esa parcela, pero no hay un alquiler. Se puede, y de hecho tenemos otro 20% que son con alquiler, que son arrendamientos, ¿vale? Arrendamientos rústicos. Pero sí que es cierto que muchas veces la gente, simplemente por el hecho de ver la parcela tendida, no quiere nada más, o sea, no pide nada más. Y sobre todo en viñedo es mayoritariamente eso, es simplemente ese apego, ese amor a ese viñedo que ha cultivado durante toda su vida, que ya le viene de su abuelo en la mayor parte de los casos, o incluso de su bisabuelo, y que lo que no quiere ver es cómo se pierde ese viñedo, cómo ese abandono, porque él no puede seguir trabajándolo, y simplemente con que le mantenga la viña tendida le es suficiente, y no quieren ningún tipo de arrendamiento. Eso también facilita más, lógicamente, el movimiento, ¿no? El movimiento de esas tierras. El Banco de Tierras, aparte de hacer esos contratos, o sea, de esa búsqueda de parcelas que necesitas, de hacer esos contratos administrativos, porque el contrato también lo redacta el Banco de Tierras, etcétera, también luego hace una función de garantía, ¿no? del contrato. Se hace un seguimiento para ver que realmente esa parcela luego está atendida, o sea, que no el que ha arrendado la parcela la arrienda pero luego la deja abandonada, etcétera, para que asegurar la viabilidad de la parcela. Se está encima de eso. Si surge algún problema se hace de intermediador entre el propietario y el arrendatario. No se hace el contrato y se abandona y se olvida nos olvidamos del tema, sino que durante toda esa vida del contrato pues se sigue también ahí, pues para tratar de solucionar cualquier problema que pueda surgir entre las partes, o para verificar que efectivamente está haciendo. Y esto ocurre más de lo que os podéis pensar, de llamadas del propietario: oye, que es que fulanito me tiene la viña abandonada, que no ha podado, que no ha desbrozado, que me la tiene no sé qué. Bueno, muchas veces puede ocurrir,
Otras muchas veces hay conflictos entre las partes de que no se llevan bien, o que incluso nos ha ocurrido casos de que, bueno, pues luego ha cambiado de idea y quiere vender esa viña, o le ha salido un comprador por otro lado, entonces quiere rescindir el contrato antes de tiempo para poder venderla cuanto antes. Bueno, pues hay de todo, y nosotros intentamos garantizar por ambas partes, no solo por la del propietario, también el que ha firmado ese contrato de arrendamiento, pues se firma un contrato de arrendamiento a 3 años o a 5 años, pues que realmente pueda mantener el viñedo si está cumpliendo el contrato, no porque ahora, por capricho el propietario, de repente quiere quitársela, pues se la quiere quitar, ¿no? Entonces se hace todo ese trabajo de garantías. También con el tema del cobro, verificar que si hay un arrendamiento pues se está cobrando, etcétera. Lindes, bueno, todo para que se tenga la absoluta garantía por parte del propietario que no va a perder nada en la parcela, y por parte del que quiere arrendarla que realmente va a poder arrendarla perfectamente. Aparte de eso, como os digo, que sería el funcionamiento básico, ¿no? La parte básica, luego hemos ido más allá. ¿Cómo hemos ido más allá? Pues, por ejemplo, creando un parque de maquinaria agrícola. Estamos año a año adquiriendo maquinaria que se cede gratuitamente a los usuarios del Banco de Tierras. ¿Maquinaria de qué tipo? Pues una biotrituradora para los restos de poda, desbrozadoras, tijeras de poda, ¿qué más hay por ahí que se me ha ido a mí la pinza ahora? Ostras, me he olvidado. Bueno, herramienta para ir facilitándole precisamente, sobre todo con el punto de vista en la gente que se incorpora nueva al sector, y que igual pues hacer inversión en maquinaria es muy costoso, maquinaria que igual no vas a utilizar nada más que muy puntualmente, como puede ser la trituradora, ¿no? de los sarmientos, de los restos de poda, muy puntualmente pues igual no tengas que hacer esa inversión, etcétera. Pues por dar esas facilidades, pues año a año se va aumentando esa maquinaria que vamos teniendo, y se le cede gratuitamente a cambio de una fianza, lógicamente, simplemente por evitar mal uso de esa maquinaria, ¿no? y por cubrir luego posibles reparaciones. Es una fianza, pero si tú devuelves luego la máquina en perfectas condiciones, te devuelven la fianza y no te ha costado nada. Asesoramiento también, cuando cualquier tipo de problema que tienes en el cultivo, o no solo en el cultivo, como os decía, el éxito yo creo que de este Banco de Tierras es esa colaboración entre la Administración y las otras entidades que estamos, pues incluso a la hora de tramitar subvenciones o tramitar incorporación, ayudas a mejora de explotación, etcétera. Todo eso pues le estamos dando toda esa labor al demandante, a la persona que ha entrado a trabajar con el Banco de Tierras. Formación, hacemos siempre bastantes cursos durante todo el año, intentamos que además sean cursos prácticos, pues por ejemplo curso de poda en viñedo, es un curso yendo a viñedo en el que el 95% de las horas es en la viña, con las tijeras, para que cuando acabe el curso pues se sepa podar ese viñedo. O ahora que estamos haciendo uno en horticultura, pues en una finca, trabajando en la finca la huerta, para que la gente pueda salir con algo real, con algo tangible, no solo conocimiento teórico, ¿no? Entonces todo ese tema de formación que se les está dando. También, que antes alguien hablaba del registro vitivinícola, pues hemos conseguido llegar a un acuerdo con la Junta de Castilla y León, porque también tenemos el mismo problema con el registro vitivinícola totalmente desactualizado en el Bierzo, pues para que sirvamos para actualizar ese registro vitivinícola a la vez que vamos viendo esos viñedos, etcétera. El viñedo es aunque trabajamos en todos los sectores agrarios, y tenemos parcelas de todos los sectores, desde apícolas, pastos, a frutales, hortícolas, castaños, viñedos, o sea, de todo un poco. El viñedo es la gran estrella del Banco de Tierras, porque es lo que más se mueve. Ahora mismo tenemos unas 3.500 parcelas aproximadamente en el Banco de Tierras. Se han adjudicado desde que comenzó el Banco de Tierras, que fue en el 2013, fue cuando comenzó a andar el Banco de Tierras en el Bierzo,
Pues se han adjudicado unas 2.400 parcelas desde este 2013, o sea, se han movido. Y como os digo, pues prácticamente en todos estos años, pues más o menos el 70% será viñedo. Hemos conseguido que no se pierda viñedo viejo en la comarca, o que se pierda en una proporción mucho menor, sobre todo porque el viñedo viejo en el Bierzo estaba perdiéndose sobre todo en manos de las cooperativas, que eran las que quizás peor estaban funcionando y que además más envejecidos tenían a sus socios, y cuando ellos se retiraban pues ese viñedo se estaba perdiendo, y hemos conseguido que ese viñedo no se pierda, que lo cojan luego otros viticultores, otras bodegas, viticultores jóvenes, etcétera, y se me ha ido ahora la cifra de viñedo viejo que hemos recuperado en estos años, pero yo creo que andábamos en torno a las 100 hectáreas de viñedo viejo que habíamos conseguido mantener, que no se hubiera perdido abandonado, ¿no? Y no quedamos solo ahí, sino que intentamos redondear un poco más el círculo, facilitando un poco o tratando de facilitar la comercialización también del producto. ¿De qué manera? Pues haciendo también campañas un poco de promoción, también de sensibilización hacia ciertos valores de sostenibilidad, de kilómetro cero, de producción local, etcétera. Y para ello, bueno, esto ya lo he comentado. Para ello, hacemos diferentes campañas. Primero, hacemos campañas de captación de terrenos, porque siempre hay que estar recordando, ¿no?, que el que vaya a abandonar una finca, pues que ahí estamos nosotros, y por eso pues vamos sacando, según la época, pues diferentes campañas apelando a eso. Pues por ejemplo, en el cartel que veis ahí a vuestra izquierda, el Bierzo vive en tus viñas, cuida de tu legado, o sea, apelando a ese valor que tiene ese viñedo viejo, que es absolutamente mayoritario en la comarca, y que además es lo que hace que realmente la gente intente luego no perder su viñedo, realmente le tiene ese cariño, ¿no?, ese valor especial al viñedo, y es lo que nos hace que busquen por la manera de que no se pierda, y en el resto de sectores igual. Hacemos ferias, este último año no, lógicamente, por toda esta situación, pero este año ya las vamos a retomar, en las que vamos haciendo ferias por diferentes puntos de nuestra comarca para dar a conocer dentro lo que muchas veces no conocemos, los productos que tenemos, a los productores que tenemos. Son ferias de productores, o sea, es gente del Banco de Tierras, gente que ha cogido fincas con el Banco de Tierras, que está produciendo con el Banco de Tierras, y pues organizamos 2 o 3 ferias al año en diferentes puntos de la comarca, donde van ellos, todo eso totalmente gratuito para ellos, pues se montan las jaimas, se montan los stands, se hace la promoción de que va a haber esa feria, y durante un día pues esos productores van allí y les sirve para dar a conocer, para vender también, pero sobre todo el objetivo, más que la venta que pueda ser, porque al final es un día lo que vas a estar allí, es sobre todo el conocimiento, ¿no?, el que la gente vea lo que se está haciendo en el Bierzo, lo que ya se está produciendo, gente que está produciendo, iniciativas muy diversas. Pues tenemos, como os decía antes, con el tema de apertura de nuevos cultivos, pues gente que ya está haciendo lúpulo en la comarca, que era un cultivo que hubo hace muchos años, pero que luego se desplazó todo hacia la ribera del Órbigo, en León, y que prácticamente ahora el 90% creo de la producción nacional de lúpulo está concentrado en esa zona de León. Bueno, pues también ya hay 3 jóvenes, además, son jóvenes, que han puesto lúpulo en la comarca, todos a través de fincas que se ha conseguido con el Banco de Tierras. Otro tipo de cultivos de frutos secos que tradicionalmente siempre ha habido en el Bierzo, pues nogales, avellanos, almendros, casi todo el mundo tenemos alguno de estos árboles en nuestras casas, en nuestras huertas, etcétera, pero no había un cultivo, digamos, con aprovechamiento económico de estos. Bueno, pues ya hay plantaciones de
de almendros, el tema del olivo, que es un boom a nivel nacional, digamos, pues también hay bastantes plantaciones, de hecho, ya de olivo, pero luego también otro tipo de transformaciones, como puede ser el tema de los quesos. Hay ya 3 queserías que han iniciado también en estos años la andadura, haciendo diferentes elaboraciones y diferentes formas de hacer quesos y otros transformados, o el tema de la miel, de la apicultura, que está creciendo también de manera exponencial. Bueno, pues todo eso pues intentamos mostrarlo con estas ferias. Ferias que además no es solo la feria de los stands, sino que también intentamos dinamizar pues de diferentes maneras, con talleres, con charlas, con actividades para los niños, etcétera, para tratar de atraer y que la gente vaya y conozca lo que se está haciendo. También intentando enseñar no solo ya el producto final con esas ferias, sino dónde se produce, ¿vale? Y por eso organizamos lo que ya le hemos llamado las rutas por la calidad del Bierzo. Llevamos, creo que son 7 ediciones ya, en las que por cada producto con sello de calidad, como os decía, 7 sellos de calidad, de 2 IGPs y marcas de garantía que tenemos, para la cereza, para la castaña, el botillo, que es el único producto que no es agrario, para el vino, para el pimiento, para la manzana y la pera, pues hacemos esas rutas por la calidad, que es una ruta en la que llevamos a la gente por la zona de producción de cada uno de esos productos, y que son rutas guiadas explicando, ¿no? O sea, pues vamos por una zona de viñedo de El Bierzo, que además vamos variando. Normalmente hacemos, cada 2 años cambiamos la ruta, o sea, hacemos durante 2 años seguidos la misma ruta, y al tercer año pues ya la llevamos por otra zona para que la gente pues se anime también a repetir. Y pues vamos explicando, ¿no? No es solo ir a hacer una ruta, a caminar y ver el paisaje, sino también explicar ese paisaje, explicar el porqué de esos cultivos, el cómo se produce ese cultivo, para que la gente salga de esa ruta conociendo un poco más de dónde provienen estos productos y el porqué de esos sellos de calidad, de esas denominaciones, el porqué de ese valor diferencial que tienen, ¿no? Y además, pues otros tipos de promociones, como vídeos, etcétera, que aquí os voy a poner el último que hemos hecho, el Campo Valiente, también apelando un poco también algo que intentamos con el Banco de Tierras, que no es solo poner en valor ese terreno, sino también poner en valor el sector agrario en general, ¿no? Siempre ha sido un poco el patito feo, ¿no? Culturalmente, la última opción era quedarte en el campo, la última opción era ser agricultor, y creemos que eso es algo un poco ilógico cuando es el que está proveyendo los alimentos, ¿no? Con los que subsistimos. Y por eso también queremos valorizar esa figura del agricultor, esa figura del productor de alimentos, y de ahí también se apela a varias cosas. Este es un vídeo muy cortito que vais a ver ahora, en el que hemos trabajado o hemos tratado de unir también diferentes valores, en este caso el deporte, con deportistas, los deportistas de élite más renombrados, ¿no? de nuestra comarca, pues intentando vincular esos deportistas con el campo, con el territorio, y esos valores de esfuerzo, de superación, etcétera, pues con el sector agrario. Si podéis ponerlo, porque yo... No se puede. Vale. Vale, vale. Vale, no, sin problema. Bueno, si lo podéis ver, si no lo buscáis en YouTube y ya está. Si tampoco si está ahí. O sea, buscáis el Campo Valiente en YouTube si tenéis curiosidad y lo veis. Bueno, básicamente esto es el Banco de Tierras del Bierzo. Estamos muy contentos porque realmente está funcionando muy bien, y es algo que nos daba miedo porque, como os decía, cuando iniciamos la andadura y analizamos todos los bancos de tierras que fuimos encontrando, que conocíamos, pues como idea estaban muy bien, pero realmente hay pocos que estén funcionando, no que estén funcionando, sino que estén funcionando bien, o sea, que realmente estén dando resultados. Esas iniciativas están ahí, pero que estén dando resultados, veíamos que había pocas que fallaban. Entonces, bueno, pues por eso intentamos ir cogiendo de cada uno lo que veíamos más atractivo, y la realidad
es que afortunadamente en nuestra comarca está funcionando cada año más, cada año vemos que bueno, el conocimiento lógicamente es mayor, pero aparte ese movimiento de tierras y cada año nos fuerza también un poco más a ir un pasito más buscando qué podemos aportar, no ya solo ese mero registro, ese mero inmobiliaria, vamos a decir, ¿no? de necesito tierra no, o tengo tierra disponible y tal, sino todos esos otros valores que le vamos dando al Banco de Tierras, avanzando en esa formación, en esa promoción, en esa ayuda con la maquinaria, pues todos los años intentamos darle una vueltecilla más, un poquito más apretando la tuerca también a las administraciones a ver hasta dónde podemos llegar y dónde nos van dejando llegar para avanzar en ello. Y bueno, el eslogan que estamos utilizando últimamente es eso, apostando por el Bierzo, naturalmente, jugando con la doble significado de la palabra naturalmente, por naturaleza y por apostar por nuestro territorio. Pues nada más. Muchas gracias. Estáis todos los ayuntamientos que conforman la comarca del Bierzo, ¿no? Es donde tenéis el ámbito. Sí, es el ámbito es la comarca. Bien. La comarca de Mi pregunta te va por lo siguiente. Yo es que soy natural de allí. Yo soy de Toreno, concretamente. Y como hacías antes referencia, bueno, al tema que los que somos de allí lo sabemos perfectamente, lo que fue la minería y lo que ha quedado hecho. Los ayuntamientos de la zona alta del Bierzo, o sea, Favero, Toreno, Páramo, la gente está apostando, está haciendo algo, porque bueno, yo recuerdo siendo un crío, sin no irme a otras cosas, pero dos cultivos principalmente que había muchísimo, o sea, el viñedo y los autos, los castaños, y que se han abandonado totalmente, y concretamente en el caso ahora del viñedo, sabes que se hizo una ampliación de la denominación de origen, que ha cogido prácticamente a todos esos ayuntamientos. ¿Está teniendo repercusión? ¿La gente se está animando? Pues mira, paradójicamente es la zona en la que menos también se está moviendo. O sea, al final es la zona más deprimida, ¿vale? Toda la zona del Bierzo Alto, toda la zona más minera, pues lógicamente al desaparecer las minas, pues es la que peor situación quedó. Y también es la zona en la que más nos está costando que la gente se sume a estas iniciativas. O sea, en la zona en la que quizás pues tendríamos que tener más respuesta, ¿no? Porque la gente tendría que estar más dispuesta a buscar soluciones, a buscar alternativas, pues a la vez sí que es la que más nos cuesta. Sí que se está moviendo, de hecho hemos hecho algún proyecto interesante con Favero, con un ayuntamiento cercano ahí al que él comenta de Toreno, también con Bembibre, con algunos, pero ha sido mucho más lento, llevamos desde el 2013, o sea, llevamos ya 7 años funcionando y hasta hace 3 te diría que prácticamente no se había hecho casi nada en toda la zona del Bierzo Alto. Ha costado mucho más, bueno, yo tengo mis teorías, pero eso me lo voy a guardar para mí, pero ha costado mucho más el que en ese territorio la gente se abriera, y está más abandonado todavía que en la otra parte del Bierzo el territorio, pero ha costado muchísimo más que la gente pues abriera estas cosas, que incluso los ayuntamientos pues estuvieran más abiertos a que pudiéramos dar charlas allí, a que colaboraran. Una cosa que no comenté, por ejemplo, que no solo hemos hecho una búsqueda pasiva, digamos, ¿no? Publicitando, etcétera, sino que incluso, por ejemplo, con la DO Bierzo, con el viñedo, se mandó una carta a todos los propietarios que se habían dado de baja en la DO en los últimos, ya no recuerdo cuántos, bueno, en el listado que tenían, en el archivo que tenían ellos de gente que se había dado la baja de la DO, entendíamos que todos esos que se habían dado de baja, o una gran parte, seguramente sería que dejaban la actividad vitivinícola, y se les mandó una carta informándoles de la existencia del Banco de Tierra, la posibilidad de que esos viñedos los pusieran en el Banco de Tierras a disposición, que paradójicamente la directora general me comentaba ahora que sus suegros, que son del Bierzo, pues habían recibido esa carta, ¿no? del Banco de Tierras. Y no solo eso también, sino que si nos llega un demandante que busca una parcela en una determinada zona, le encontramos esa parcela que le encaja y necesita más superficie, y a las de al lado pues vemos que hay parcelas abandonadas, aunque no esté en el Banco de Tierras, hacemos esa labor de buscar al propietario,
se contacta con el propietario de esas parcelas abandonadas para ver si está dispuesto a cederlas, a meterlas en el banco de tierras para ir tratando de crear proyectos más amplios. Buscando allí en mi pueblo, en el año 60 había 140 hectáreas de viñedo en Toreno, que hoy, claro, se lo cuentas a alguien y te dicen que es impensable, y ahora prácticamente es residual. Y además con otra particularidad, que antes de lo que estaba hablando la gente, que la zona de producción del Bierzo Alto no es como el valle, o sea, es en ladera. Sí. O sea, y además antes, como comentaba algún compañero, tal como están cambiando la climatología, lo que hace en aquella época, de hecho, yo en un escrito que aparece de un francés que estuvo hacía mención al vino de la zona alta, le denominaba como viñote, como un vino bastante ruin, que era con poca graduación. Sí. Tal como está cambiando la historia, precisamente es al revés. O sea, va a ser una zona posiblemente que dé muchísima calidad por todos los cambios que está habiendo. Sí, efectivamente. De hecho, con la charla de la primera de Francisco, que hablaba de eso, ¿no? Y ponías algún mapa de la evolución del cambio climático, en el Bierzo se está viendo también bastante claro, y se está viendo cómo esa línea térmica está subiendo bastante, y como tú dices, pues para mí van a ser posiblemente dentro de no mucho tiempo, por desgracia, pues mejores, no por desgracia por la zona, sino por el cambio climático, pues mejores zonas que las de abajo para la producción. Mira, me interesa el dato que dijiste hace un momento en relación con la cooperativa del Bierzo, ¿no? Que parece que tiene menos éxito en esta cuestión del banco de tierras que con los agricultores privados. La pregunta es un problema, a tu manera de ver, es un problema propio de la cooperativa del Bierzo, es un problema del cooperativismo? Esa sería la pregunta, ¿no? Y también una segunda pregunta relacionada con esto: ¿la mediana o la gran empresa se interesó por el banco de tierras o en general por la viticultura del Bierzo? Vale. No me expliqué bien. O sea, la cooperativa no es que el banco de tierras funcionaba peor en las cooperativas, sino que el gran nicho de mercado, vamos a decir, de los viñedos que entraban en el banco de tierras venían de cooperativistas, porque son los que están perdiendo más viticultores y más viñedos. O sea, es las cooperativas las que están perdiendo más viñedo, y de ahí sí que conseguíamos sacar más viñedo para que el banco de tierras ponerlo a disposición y que no se perdiera, recuperarlo. El por qué, bueno, yo te diría que ahí es un análisis un poco amplio. Vale. Sí. Eso es. Vamos a ver, el cooperativismo sobre el papel quizás sea el mejor modelo de gestión en una zona minifundista como puede ser el Bierzo, como puede ser Galicia. El problema es cuando eso lo llevas a la realidad, que muy pocas cooperativas, siento de decirlo y por mi experiencia y por mi conocimiento, muy pocas cooperativas están funcionando bien. ¿Por qué? Por la gestión, que suele ser muy mala en general, muy mala. Eso lastra la rentabilidad de los cooperativistas muchas veces, ya sea a la hora de producción, que no están sabiendo adaptarse, por ejemplo, en el mundo del vino, a unas producciones de vinos de una calidad en las que puedas entrar en unos mercados, que puedas tener una rentabilidad, que no sea... O sea, si tú pretendes entrar a competir con vino de la Mancha, con todos mis respetos para vino de la Mancha, pues en el Bierzo va a ser casi imposible, porque tus costes de producción son muchísimo mayores, con lo cual no vas a poder a un precio bajo, no vas a poder sacarle rentabilidad, ¿no? Entonces, o te vas a un nicho de mercado de un vino de calidad, o no tienes nada que hacer. Las cooperativas no han sabido leer esa evolución del mercado, de olvidarse de vender esos graneles que hacían tradicionalmente cuando se fundaron, a un vino de calidad embotellado, etcétera. Los pagos, pues si tú cosechas y no vas a cobrar esa cosecha hasta dentro de 2 años, como están teniendo 1 año y medio, 2 años de tardanza en el pago de la cosecha, pues claro, todo eso desincentiva. ¿Qué ocurre? Que se mantiene el socio que empezó. Cuando ese socio se jubila, nadie quiere seguir en la cooperativa, ¿no? Y entonces ese viñedo se acababa perdiendo, y ahí es cuando entró el banco de tierras. Para mí el modelo cooperativo es muy válido, pero hay que adaptarlo a los tiempos, hay que saber gestionarlo bien y que sean maquinarias más ágiles, ¿no? Decía antes que el éxito del banco de tierras, desde mi punto de vista, era que la administración pública no lo cogió solo, sino que buscó la cooperación,
y precisamente, y ahora que marchó la directora general y no nos oye, las administraciones suelen ser muy lentas, una maquinaria muy pesada, muy lenta. El Banco de Tierras de Galicia yo creo que le falta también agilidad por lo que nosotros veíamos, y es que claro, es solo la administración quien lo lleva. Y en las cooperativas, pues no es una administración, pero ocurre algo igual, son maquinarias muy pesadas de mover, de tomar decisiones, de adaptarse, y ahí es el problema. Y luego la segunda parte que me preguntabas, el tema de grandes grupos empresariales o empresas más grandes. Bueno, hay un cierto movimiento de grupos empresariales en el mundo del vino hace poco, ¿no? Ya hará 3 años, yo creo que llegó, por ejemplo, el grupo de Emilio Moro a la comarca a empezar a elaborar y comprar, y está comprando bastante viñedo, de hecho, en la zona. Y estamos viendo también entrada de empresarios no agroalimentarios, ¿vale?, que se dedicaban a otros sectores y que sí que han empezado a hacer inversiones en el sector agrario, en diferentes producciones, con terrenos, etcétera. Pero se está produciendo ahora, o sea, desde hace muy poquito tiempo ahora. Parte de la culpa de lo que bien decías tú la tiene Galicia. Me explico. Durante muchísimos años no tuvieron preocupación las cooperativas ni los viticultores porque la viña de Galicia era el Bierzo. Sí, o sea, tanto... Vamos a ver, no estoy contando ninguna cuestión. Hasta los años 90 las uvas se venían para acá, la venta de vino granel era espectacular. Yo, a lo mejor aquí alguno se sorprenderá, pero yo recuerdo cuando empecé en esto en los años 80... la gente no quería la mencía, que ahora todos la consideramos la variedad de calidad. Lo que buscaba el cliente era el Alicante, era la garnacha, o sea, buscaban con mucho color, muy fresca y punto. O sea, y eso posiblemente ha sido lo que lastró todo el tema. Afortunadamente, ¿qué es lo que le ha dado un poco de impulso? La empresa privada y las grandes bodegas que están haciendo, y como tú bien decías ahora, que es como ocurre en muchos sitios, cuando grandes grupos potentes te ponen en el punto de mira y aterrizan. Eso, digamos, que hace revalorizar el terreno, las variedades y todo. Y además también ahora el Bierzo, que siempre se consideró una zona de producción de variedades tintas, se está recuperando el Godello, concretamente. Bueno, Emilio Moro no ha venido por la mencía. No. Ha venido por el Godello, por una cuestión muy clara. Valdeorras tiene sus limitaciones geográficas, no da para más, porque ya han entrado grupos de Ribera, de Rioja, y se han ido. Pues ¿dónde queda? Al Bierzo. Que aquí, precisamente, Ribera Sacra, si os dais cuenta, aquí no hay ningún grupo de estos grandes. Porque aquí tenemos un problema muy grande, que es el minifundio tan exagerado, y la distribución de cómo está el terreno. Dificulta mucho que alguien venga aquí y diga, bueno, quiero comprar parcela para montar una bodega y quiero comprar terreno para plantar 10 o 15 hectáreas. Alucinas, es más fácil hacerlo en la Puerta del Sol. Sí, efectivamente, yo no lo quería decir por no ofender a nadie, pero efectivamente las cooperativas vivían de los graneles que iba para Galicia. O sea, todo el vino que se producía prácticamente era graneles en cisterna para aquí, para Galicia, ¿no? Entonces no supieron hacer ese cambio, no supieron ver otras formas de elaboración, que además incluso era lo que te inculcaban. Yo tengo una anécdota mía propia, que yo cuando me hice un máster de viticultura y enología, y el director de la estación enológica de Castilla y León, de Rueda, no voy a decir nombres, ni te voy a decir... A mí, personalmente, quiero decir a mí, a toda la clase que estábamos en aquella haciendo el máster, nos dijo que la mencía era una uva que no se podía vinificar para envejecer. Era solo apta para elaborar vinos jóvenes. Dicho por él, tal cual, en un máster de viticultura y enología. Pues bueno, claro, hasta que realmente se empezó a hacer las cosas de otra manera, y se vio que la mencía se puede envejecer perfectamente, y de hecho tenemos el ejemplo de Ricardo, que también es uno de los que, gracias, porque Ricardo habló con Sancho, Ricardo Palacios, Álvaro Palacios, o sea, Raúl Pérez, que iniciaron a la vez, y eso fue un poco el cambio de chip. O sea, realmente tuvo que llegar gente de fuera, como fue Álvaro y Ricardo, a elaborar, gente de dentro con otras ideas, como Raúl Pérez, que hicieron
cambiar el chip, pero ese chip lo vieron bodegas privadas, lo vieron viticultores particulares, y las cooperativas no supieron cambiar el paso, no supieron decir, vale, es que ese modelo se acabó, ¿no? Ya está. Muchas gracias, Pablo.